¿Qué es el neoliberalismo en Bolivia? Según las 5 reformas, fue una interpretación neoestatista, mercantilista del Consenso de Washington, que fueron 10 medidas de política económica que en los años 90, los cuales fueron en todo caso necesarias y urgentes cuando colapsó el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, cuando las economías fueron azotadas por la deuda externa y cuando la inflación fue causada por ese cepalismo. Entonces fueron necesarios pero insuficientes. El Consenso de Washington no erradicó el mal de fondo que es el estatismo, mediante un cambio radical y completo del sistema que hubiera sido necesario. Con las reformas del Consenso de Washington no se generó crecimiento por su gradualismo, por eso no hubo reducción de la pobreza y las izquierdas aprovecharon el descontento para tomar el poder en la primera década de este siglo XXI. El término neoliberal hoy en día es utilizado para insultar a los que no son de izquierda. En las 5 reformas proponemos que un liberalismo clásico, fusionista, que plantea un cambio del sistema hacia un modelo de economía de mercado. El neoliberalismo fue solamente, según la expresión de un famoso economista, una grotesca caricatura de la economía de mercado, como lo es el gradualismo de Macri en Argentina o de Piñera en Chile hoy en día. En 2021 vemos que la situación económica de Bolivia se asemeja peligrosamente a la situación de los años 80. Desde el año 2013, el crecimiento como porcentaje del PIB fue disminuyendo cada año. El 2013 era de 6.8% y el 2019 de 4.2%, por lo que podemos afirmar que nos encontramos desde hace 8 años en recesión. En las 5 reformas pensamos que cualquier medida neoliberal no solucionaría este problema, solo un cambio integral del sistema lo haría. El déficit fiscal, el año 2014 empezamos con un déficit fiscal por 8º año consecutivo, lo que es insostenible. En las 5 reformas proponemos, para solucionar ese problema, reducir las funciones del Estado a las funciones de seguridad, justicia e infraestructura, reducir el gasto público y dirigirlo a una profunda reforma en estas 3 funciones, cancelar la deuda estatal sin pedir más préstamos, unificar y simplificar y reducir los tributos a uno solo, para permitir la formación de capital y la creación de riqueza para reducir la pobreza, y privatizar la economía, pero también la educación, la salud, jubilaciones, pensiones, e incrementar así la calidad y la cantidad de oferta. Con un aumento de la deuda externa a niveles nunca vistos en la historia de Bolivia, hemos pasado, el 2007 teníamos una deuda de 2.208 millones de dólares, al 2019 en que tenemos 11.079 millones de dólares. En las 5 reformas proponemos liberar los precios de todos los bienes y factores, incluso sueldos y salarios, intereses y tipo de cambio. También proponemos eliminar toda restricción al comercio exterior y complementar las privatizaciones con desregulaciones masivas y así alentar la producción, los ahorros y toda clase de inversiones. La década de los años 80 fue sin duda una época de estancamiento para América Latina, debido a los elevados precios del petróleo y el aumento de la deuda externa. Por esos motivos, países como Brasil, México, Argentina se vieron forzadas de suspender el pago de la deuda externa. Y el detonante de la recesión económica fue el efecto tequila sobre todo el continente. En agosto de 1982, México se quedó sin reservas internacionales y no podía pedir más préstamos, por lo que se vio forzada a declarar la moratoria de esa deuda. Y en pocas semanas, toda la región cayó en lo que se conoció la crisis de la deuda. Ligado a eso, vino la apreciación de la moneda americana como consecuencia de la crisis petrolera del inicio de la década. El dólar aumentaba su valor, mientras que las monedas latinoamericanas la disminuían. Debido a que los préstamos adquiridos habían sido en dólares, su deuda aumentó en promedio 7 veces, siendo los países más afectados Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú y Chile. En noviembre de 1989, en Estados Unidos, en Washington, el Instituto Nacional de Economía llevó a cabo una conferencia y el economista John Williamson
profesor de ese instituto, presentó lo que él consideraba las principales reformas, las 10 reformas que eran necesarias para restablecer el crecimiento económico en América Latina. La primera reforma era la disciplina fiscal. Fue una idea excelente reducir el déficit, pero hay dos vías: o se bajan los gastos o se suben los ingresos. Lo que hicieron en esa época fue aumentar los ingresos con privatizaciones fiscalistas para obtener dinero y sustituyendo la inflación por impuestos. Se introdujo nuevos impuestos como el IVA y otros impuestos indirectos, más fáciles de recaudar sin quitar los anteriores, y así se subió la carga tributaria a niveles nunca vistos. La segunda reforma que se propuso fue la reordenación del gasto público, que era urgente, pero según las 5 reformas, salud y educación no son funciones propias del Estado. Las 5 reformas proponen privatizar del lado de la oferta, tanto la parte de educación como de salud a los maestros y médicos, dando libertad y flexibilidad para escoger las mayores opciones al ciudadano, y así tener diversidad y excelencia en el servicio. La tercera reforma era la reforma tributaria. Aumentar las recaudaciones tributarias no es bueno cuando es excesiva, medida como parte del PIB. Y si no hay sustanciales reformas de fondo, se impide que la oferta y la economía sean dirigidas con más eficiencia por los agentes económicos privados, con menos impuestos y regulaciones, con seguridad, con justicia e infraestructura, podrían crecer todas las actividades económicas, y así aumentaría la recaudación fiscal, como lo señala Arthur Laffer, un economista que planteó en la curva de Laffer que en determinadas circunstancias los gobiernos pueden reducir sus impuestos y al mismo tiempo aumentar sus ingresos y aumentar el crecimiento económico. La cuarta propuesta fue la liberación de las tasas de interés, pero sin un banco central para inflar la oferta de dinero y dar rescates de última instancia a los bancos o a las empresas deudores o a los bancos insolventes, incapaces de pagar los créditos otorgados. Se podía tener una competencia de monedas, como propuso el doctor Friedrich Hayek de la economía austriaca, o quizás regresar al patrón oro, como propone el economista Peter Schiff. 5. Tipo de cambio marcado por el mercado. Entonces se plantea un tipo de cambio libre, pero ese es un pretexto para manipular y devaluar la moneda y tenerla por el piso, suponiendo alentar las exportaciones de ese modo. Pero a cada devaluación le sigue su inflación y así pierde lo que se suponía haber ganado en competencia. 6. La liberación del comercio. Los aranceles no se han eliminado y en muchos países en promedio ni siquiera se han reducido y son considerados como impuestos. Su remoción, como al estilo de los tigres de Asia, como Hong Kong, hace accesible las importaciones y atrae inversiones extranjeras, restricciones, con nuevos pretextos para justificar multas y castigos, como los derechos aduaneros, la denacionalización y antidumping. 7. La liberación de la inversión extranjera directa. Se suponía que iba a aportar capital, tecnología y experiencia, pues no se hizo y se hizo a medias. Se crearon monopolios privados. Monopolio no es una empresa grande, sino es una que está subsidiada y se protege contra la competencia por ley, decreto o contrato con el gobierno. Así la economía sigue poco diversificada y puede ser calificada de extractivista. 8. La privatización se basa en la idea que la industria es gestionada de manera más eficiente por el mercado. Los servicios sí mejoraron, pero pasamos de monopolios estatales a monopolios privados y aumentó la corrupción. Los adquirientes se repagaron con creces y pagaron a los bancos que les apalancaron, cobrando precios y tarifas inaccesibles a gente que seguía pobre, pero no por culpa del neoliberalismo, sino por culpa de ese modelo de neoestatismo que no cesó, que solo cambió de piel. Las trabas legales es deseable, la carga regulatoria es insostenible, hay agencias reguladoras, como por ejemplo en Bolivia la Agencia de Fiscalización de Empresas, AEMP, con poderes arbitrarios en defensa del consumidor contra la competencia desleal, y impiden la formación de capital,
lo que es causa de la baja productividad en el factor trabajo y por ende en los niveles de salario y en el poder de compra. Entonces, de esa manera aparece la informalidad, que no es un problema, sino es una consecuencia de este modelo.